El futuro es un país extranjero, escrito por Marqués de Guyun. Resumen, Luo Benja había sufrido numerosas revelaciones que le cambiaron la vida desde que se despertó en el suelo de la leñera. Primero había pensado que estaba muerto y que era un fantasma, luego le habían informado que estaba en el futuro, luego habían tratado de decirle que era un demonio. Pero aún así, lo más increíble de lo que esta extraña versión futura de su Siji había tratado de convencerlo era que estaba casado con su Sisun. Capítulo único. Luo Benja se despertó en el suelo de la leñera. Le dolían los hombros por la forma en que su peso había tirado contra ellos mientras estaba colgado. Estar en la leñera no era extraño en sí mismo, y tampoco lo era el dolor, pero estar en el suelo sin ninguna señal de la cuerda que se había usado para atarlo ciertamente lo era. Bingle se tomó un momento para orientarse y, al no ver a nadie más en la leñera o directamente fuera de ella, se atrevió a salir de la leñera y buscar respuestas en otra parte. Nin Jin Jin, al menos, podría decirle si Sisun todavía estaba enojado o no, pero la suerte de Luo Bingle fue realmente horrible, ya que la primera persona con la que se encontró no fue Nin Jin Jin sino Min Fan, con quien solo era un poco mejor encontrarse que el propio Sisun. Solo que este no era el Min Fan que había azotado con tanto entusiasmo a Luo Bingle por orden de Sen Qin Ryu solo el día anterior. No, este hombre, a quien Luo Bingle había identificado de un vistazo como Min Fan, era mayor que el discípulo principal de Injin. No parecía mucho mayor, la mayoría de los cultivadores nunca envejecían más allá de los 20 años de todos modos, pero ciertamente tenía más de 16 o 17 años. Y había algún tipo de envejecimiento intangible en el que hizo que Luo Bingle pensara que era bastante adulto. En realidad, también estaba mirando a Luo Bingle como si Bingle fuera un fantasma, con la mandíbula floja por la conmoción. De repente, pensando en lo viejo que se veía Min Fan, Luo Bingle se preguntó histéricamente si tal vez era un fantasma. Tal vez había muerto en esa leñera donde lo habían dejado, y Min Fan se había convertido en un verdadero maestro inmortal, mientras que Luo Bingle había regresado para perseguir el pico que una vez había esperado que fuera su salvación. Tal vez por eso las cuerdas se habían ido cuando Luo Bingle se despertó. No era una teoría ridícula, en realidad, ¿verdad? Pero asustó a Bingle pensar que si era un fantasma, seguramente Min Fan intentaría exorcizarlo, y Luo Bingle no era rival contra su Sixion, incluso cuando tenían casi la misma edad. Se tensó, listo para correr en cualquier momento. ¿Luo Bingle? Min Fan preguntó dubitativo, su voz se hizo más profunda pero aún reconocible como la suya. Min Sixion, respondió Bingle, todavía cauteloso. ¿Cómo? No soy un fantasma, soltó Luo Bingle, aunque realmente no estaba seguro de que eso fuera cierto. Pero seguramente si fuera un fantasma, ¿lo sabría? Se sentía vivo. Su corazón latía insoportablemente rápido en su pecho, y tenía que trabajar para mantener la respiración uniforme. Algo en su declaración pareció sacar a Min Fan de su confusión. Por supuesto que no eres un fantasma, estuvo de acuerdo Min Fan, en un tono de voz que hizo que Luo Bingle se sintiera muy tonto y también como si quisiera golpear algo. Pero antes de que pudiera hacer o decir algo de lo que se arrepintiera más tarde, a los dos se les unió otro de los discípulos de Injin extrañamente mayores. Un discípulo que Luo Bingle también reconoció a pesar de la cantidad de años que hayan pasado. Nin Jin Jin siempre había sido bonita, pero nunca había sido el tipo de belleza legendaria sobre la que la gente escribía poesía. Había sido el tipo de dulce hermana mayor cuyos cuidados Bingle había ansiado, pero de la que nunca podía estar seguro de que no lo metería en problemas. Este Nin Jin Jin, sin embargo, Luo Bingle aún no había tenido su propio estirón, por lo que el Nin Jin Jin que conocía era de su altura o un poco más alto, pero este Nin Jin Jin se sentía aún más alto. Había una confianza en sus modales que su yo más joven no había poseído. Luo Bingle estaba seguro de que estaba mirando, pero no creía que pudiera ocultarlo muy bien. Esto debe ser real, de alguna manera, porque no pensó que podría haber imaginado un Nin Jin Jin como este. Ella se veía fuerte. A medida que se acercaba a ellos, levantó las cejas al ver a Bingle. A Luo y se desvió a un niño otra vez, se rió, y Bingle estaba casi demasiado ocupado sonrojándose para notar todo lo malo con lo que acababa de decir. Sin embargo, esta vez es mayor. No soy un niño,
protestó Bingle por costumbre. Tengo 14 años. Prácticamente un bebé, insistió Nin Jin Jin con cariño. Bingle había abierto la boca para objetar nuevamente cuando Meng Fan los interrumpió. No, dijo. No hay forma de que sea una desviación, esta vez. Acabo de llegar de hablar con Sisun al otro lado del pico, y Luo Bingle estaba allí mientras hablábamos. Este no puede ser él. Luo Bingle sintió un escalofrío recorrer todo su cuerpo. Todavía estaba medio convencido de que esto era un sueño, pero si no lo era, entonces estaba en peligro. Nin Jin Jin se había puesto mortalmente serio en un instante ante las palabras de Min Fan, y Luo Bingle supo, de repente, que podría no importar que estuviera seguro de quién era. Este no era su Pico Injin. Estos no eran su Xixiongji, y bien podría ser un impostor en la secta con motivos desconocidos. Ni siquiera podía decirles cómo había llegado aquí, porque no lo sabía. Bingle estaba lleno de ganas de huir, pero ¿a dónde iría si lo hiciera? No tenía ningún lugar a donde ir que no fuera Injin Peak, incluso si este Injin Peak no le era familiar. Además, era bastante rápido, pero no lo suficientemente rápido como para superar a 2 discípulos con espadas. Así que no corrió, y a regañadientes permitió que Nin Jin Jin lo guiara hasta el pico Qiancao. Bingle nunca antes había estado en la cima de la medicina. Cada vez que se lastimaba en Injin, no era tan malo como para que no pudiera atenderlo él mismo lo mejor que podía, y la medicina nunca se desperdiciaba en él. Sisun nunca lo habría enviado a ser examinado por otro señor del pico como este, y fue, para su gran sorpresa, examinado por el señor del pico Qiancao, Mu Qingfang. Bingle no estaba muy seguro de quién estaba más sorprendido de ver a la otra persona. Bingle para ver a su Mu Sisu o Mu Qingfang para ver a un Luo Bingle más joven. Rápidamente fueron conducidos a una habitación privada para que Mu Qingfang lo examinara. Afortunadamente, el examen solo involucró a Luo Bingle dejando que Mu Qingfang tocara su muñeca. Había temido que fuera mucho peor. ¿Puedes decirlo, Mu Sisu? ¿Es realmente él, de alguna manera? Min Fan se inquietó. Mu Qingfang tarareó pensativamente mientras continuaba enviando su energía espiritual a través de los meridianos de Bingle. Sus venas espirituales se parecen a las de los últimos años de discípulo de Luo Sisi en una medida razonable, sí. Más importante aún, ahora que este Sisu sabe qué buscar, la presencia de un sello muy poderoso y muy sutil en la naturaleza demoníaca de Luo Sisi es evidente. Luo Bingle, que en su mayor parte había estado haciendo todo lo posible para sentarse muy quieto y no llamar la atención, tanto como fuera posible mientras él era el que se sometía a un examen médico, no estaba seguro de qué hacer con esta explicación. ¿Una foca?, preguntó antes de que pudiera pensarlo mejor. Las palabras naturaleza demoníaca resonaban en su mente, pero no se atrevía a pronunciarlas en voz alta. Ser un demonio en una secta de cultivo era una sentencia de muerte, pero las otras 3 personas en la habitación no actuaban como si algo anduviera mal. Un sello, estuvo de acuerdo Mu Qingfang. Por lo que entendemos de tu historia, Luo Sisi, tu padre biológico era un demonio celestial mientras que tu madre biológica era una cultivadora humana. De hecho, es una cultivadora particularmente fuerte. De lo contrario, nunca habría podido asegurar tu supervivencia ni en el útero ni después de tu nacimiento. Verás, los demonios celestiales son únicos en su clase, con habilidades únicas que los hacen mucho más poderosos y mucho más peligrosos que la gran mayoría de los demonios. También tienen marcas muy distintivas, con las que probablemente naciste. Tu madre selló tu herencia demoníaca con lo que probablemente fue lo último de sus fuerzas, para asegurarse de que nadie buscara lastimarte cuando eras niño debido a tu herencia paterna. Hizo un trabajo tan bueno que nunca me di cuenta de su existencia durante el tiempo que me llamaron para tratar a Luo Sisi como un discípulo. Pero este sello no podía permanecer intacto para siempre, y como adulto, su contraparte tiene acceso completo a su naturaleza demoníaca. Un verdadero sistema dual de cultivo demoníaco y humano es muy raro, y sería muy difícil de replicar, incluso bajo un sello de cuna. Toda esa información era casi demasiado para que Bingle la asimilara, y no sabía cómo responder a ella. Tampoco estaba seguro de si debía responder a eso. ¿Un demonio? ¿Cómo podía ser un demonio y no saberlo?
¿Cómo podían estar discutiendo esto con tanta calma? Ciertamente estaba muy agradecido cuando Meng Fan decidió hablar en su lugar, lo que lo dejó sintiéndose aún más extraño, porque cuando tuvo motivos para estar agradecido con Meng Fan, entonces él es quien parece ser, dijo Meng Fan, dejando escapar un largo suspiro de alivio, por lo que este médico puede determinar, sí, estuvo de acuerdo Mu Qin Fan. Sin embargo, ¿cómo ha sucedido esto y cuáles pueden ser las consecuencias de ello están fuera de mi alcance, y dejaré esos problemas a la experiencia de mis hermanos marciales que se especializan en tales cosas? Con eso, Min Fan y Nin Jin Jin se despidieron de Mu Qin Fan, y Luo Bingel se encontró de regreso al pico Injin. Al menos, se dijo a sí mismo, ya no tenía que temer ser tratado como un impostor. Pero, ¿era esto mejor? Decían que era un demonio. También habían dicho, antes, que su yo mayor estaba actualmente en Injin, pero Luo Bingel no sabía cómo reconciliar esos dos detalles. Min Fan corrió para informar a Sisun de la situación, ahora que habían tenido una mejor idea de lo que estaba pasando. Pero Bingel no estaba seguro de si eso lo hacía sentir mejor porque Meng Fan se había ido o peor porque Sisun se enteraría de él. Dijo eventualmente, una vez que se armó un poco de valor, Nin Siji. Sí. ¿Qué es? Luo, si soy un demonio, preguntó cuidadosamente. ¿Por qué se me permitiría permanecer en la secta? Nin Jin Jin suspiró ante eso. Es complicado, Sidi, admitió. Hubo un tiempo en el que Luo no era considerado miembro de la secta. Pero tiene todo el derecho de estar aquí ahora, y ninguno de los otros señores de los picos puede anular a Sisun al respecto, incluso si algunos de ellos lo han intentado. Luo Bingel no pensó que eso sonara muy probable. No es que los señores del pico no quisieran un discípulo medio demonio en su secta, podía creerlo sin lugar a dudas, incluso si Mu Sisu hubiera sido muy amable con él. Pero la idea de que Sen Qinyu lucharía por el lugar de Luo Bingel como discípulo en Injin Peak le sonaba completamente increíble. Lo único más increíble que eso fue lo que Nin Jin Jin trató de decirle a continuación. Luo Benja había sufrido numerosas revelaciones que le cambiaron la vida desde que se despertó en el suelo de la leñera. Primero había pensado que estaba muerto y que era un fantasma, luego le habían informado que estaba en el futuro, luego habían tratado de decirle que era un demonio. Pero aún así, lo más increíble de lo que esta extraña versión futura de su Siji había tratado de convencerlo era que estaba casado con su Sisun. Había tantas razones por las que eso no tenía ningún sentido. En primer lugar, los enredos románticos entre maestros y discípulos eran tabú, temas de novelas amarillas y chismes viciosos. En segundo lugar, Luo Bingel estaba comenzando a aceptar, a regañadientes, que no había nada que pudiera hacer para que su elevado Sisun inmortal pensara bien de él, para tratarlo incluso como a cualquiera de los otros discípulos de Injin Peak. ¿Por qué Bingel creería que Sisun podría pensar lo suficientemente bien de él como para casarse con él? No había nada que Luo Bingel pudiera ofrecerle que hiciera que un matrimonio entre ellos tuviera sentido. Y Bingel nunca había imaginado tal conexión entre ellos, y mucho menos había trabajado para lograr tal objetivo. Era imposible, seguramente. Y eso sin tener en cuenta que era un demonio. ¿Por qué?, preguntó Luo Bingel, con la voz fuertemente mezclada con incredulidad. ¿Qué obtendría Sisun al casarse con este humilde discípulo? Y esa era la pregunta, en realidad. No es lo que Luo Bingel obtendría de un matrimonio con Sen Qinyu. La esposa de un señor del pico era una posición prominente, y Bingel siempre había querido un lugar al que pertenecer. Pero si no había forma de que Sen Qinyu se hubiera enamorado de su pequeña bestia de discípulo, entonces debe estar obteniendo algo del arreglo. Fuera lo que fuera, Bingel supuso que podría vivir con eso. Nin Jin Jin suspiró. Luo, tienes más que ofrecer a Sisun de lo que crees. Pero no es por eso que se casó contigo. Es obvio para todos los que los ven juntos que están casados porque están tan enamorados que no pueden soportar separarse el uno del otro. Tú también lo verás, dentro de un rato. Ahora está Da Sixion. Luo Bingel estaba increíblemente nervioso mientras se acercaban juntos a la casa de bambú. A pesar de lo extraña que era la situación, al menos tenía una idea de qué esperar de Nin Jin Jin y Min Fan. Sisun era alguien de quien había aprendido a desconfiar, para no verse castigado por algún nuevo error que no se había dado cuenta de que había estado cometiendo.
No podía imaginar un Sisun que realmente lo quisiera cerca, pero el extraño que más le preocupaba conocer era su propio yo futuro. Un demonio, incluso un demonio celestial. El esposo de Sen Qinbyu. Poderoso. Seguro. Luo Bingle no podía verse a sí mismo en esa persona en absoluto. No sabía por dónde empezar ni siquiera para intentarlo. Si hubiera estado solo, podría haber arrastrado los pies por el camino, incluso con el temor al castigo por llegar tarde que no había sacudido a pesar de las garantías de Nin Jin Jin. En cambio, llegaron demasiado rápido para el gusto de Bingle. La puerta se abrió cuando se acercaron, y pudo escuchar voces que venían del interior. Pero Sisun. Una voz que apenas reconoció como la suya gemía. Pero nada, dijo Sen Qinbyu. No puedes pegarte a mi lado toda la tarde, tenemos compañía. Min Siji y Min Sixion no son compañía. Seguramente ya están acostumbrados a estar cerca de nosotros. Y la única otra persona soy yo mismo. No puede ser contado como compañía. Sen Qinbyu resopló de manera poco elegante. Si es solo tu Sixion-hie y tu yo más joven, entonces no tienes necesidad de beber tanto vinagre, ovejita pegajosa. Sobrevivirás sentado al otro lado de la mesa durante un cuarto de Sichen. No hay necesidad de traumatizar al pobre niño. Antes de que los dos pudieran continuar, Meng Fan se aclaró la garganta para anunciar su llegada. Bingle estaba casi decepcionado por no poder escuchar más, pero sofocó la sensación. Después de un momento, Sisun llamó para invitarlos a entrar, y Luo Bingle entró en la casa de bambú por primera vez desde que Sisun le había arrojado té en la cabeza durante su ceremonia de aceptación. El mayor de los Luo Bingle, por su parte, no estaba sentado al otro lado de la mesa de Sen Qinbyu, pero tampoco estaba sentado inapropiadamente cerca, por lo que debe haberse movido antes de que entraran. Sisun se veía casi exactamente igual, aunque tal vez más suave, de alguna manera. El mayor de los Luo Bingle era. Bueno, no estaba ocultando sus rasgos demoníacos, si era capaz de hacerlo. Una llama roja brillaba en su frente, y los dedos que agarraban la taza de té que sostenía tenían uñas negras y afiladas. Sus ojos tenían un tono rojo en lugar del negro normal de Bingle. No parecía completamente inhumano, honestamente, pero sí se veía bastante salvaje. Su cabello estaba suelto en un claro contraste con la apretada cola de caballo de Bingle. También estaba vestido de rojo intenso y negro, oscuro contra el verde injin que vestía su esposo. Parecía peligroso de una manera que Bingle casi envidiaba, pero a pesar de todas las quejas que habían escuchado, también parecía perfectamente contento de estar sentado en la casa de Sisun. Como si confiara en su derecho a estar allí. Cuando Bingle volvió a mirar a Sen Qinbyu, encontró a su Sisun sonriendo indulgentemente, lo cual era extraño de ver dirigido a sí mismo. Sisun le tenía cariño a Nin Jin Jin, tal vez, pero era estricto con Min Fan y desdeñoso con Luo Bingle. Este Luo Bingle saluda a Sisun, dijo con una reverencia. Y luego, después de un momento de vacilación, se volvió ligeramente hacia su yo mayor y repitió la reverencia. Si-san. Fue solo porque Bingle estaba mirando que pudo ver la sorpresa que brilló en el rostro de su contraparte, pero luego Sen Qinbyu dejó escapar una risa encantada y ambos Bingle se volvieron hacia el sonido como flores que buscan el sol. Y Bingle todavía no sabía cómo podría ser el mismo Sisun que lo colgó en la leñera y lo dejó allí, pero estaba empezando a entender por qué querría casarse con Sen Qinbyu algún día. Estaba empezando a entender cómo podía ser feliz, viviendo así, incluso si era un demonio con toda la secta en su contra. Bingle no sabía cómo esta vida podría ser su futuro, cuando el Sen Qinbyu que conocía lo trataba con tanta frialdad, pero si había alguna posibilidad de que esto fuera cierto, lo agarraría con ambas manos y nunca lo soltaría. Luo Benja se despertó en la leñera, con los brazos atados por encima de la cabeza y las heridas en la espalda ardiendo. Se sacudió los restos del extraño sueño que ya se le estaba escapando. ¿Cuánto tiempo había estado durmiendo aquí? ¿Sería disciplinado por desmayarse antes de que terminara su castigo? Tú, gritó Min Fan, las palabras resonaron dolorosamente alrededor del cráneo de Luo Bingle. Sisun quiere verte. Con una eficiencia enérgica y sin preocuparse por las extremidades rígidas de Bingle, Meng Fan desató la cuerda y le hizo un gesto a Luo Bingle para que lo siguiera hacia la casa de bambú.
Bingle supuso que debería sentirse agradecido de que Meng Fen hubiera venido solo para liberarlo y que el entusiasmo de su Sixion por obedecer su Sisun superara cualquier deseo que pudiera tener de causarle dolor a Bingle a propósito. Mientras caminaban por el pico, trató de frotar la sensación en sus brazos, con éxito mixto. Pensó en tratar de arreglar su apariencia, pero había poco que pudiera hacer con su nido de pelo de rata o la suciedad y las lágrimas en su uniforme. En cualquier caso, Sisun parecía encontrar fallas en él sin importar lo que hiciera. Siguió a Min Fan a la casa de bambú, tratando de no arrastrar los pies demasiado notablemente, y se inclinó respetuosamente ante Sen Qingyu, y luego Luo Bingle miró a su Sisun, y algo que no podía entender cantó con reconocimiento. «Te conozco», dijo algo en lo profundo de él. «Te conozco», y sabía que a partir de entonces, nada volvería a ser igual.